Don Álvaro Funes, como ya dijimos, el relator de la causa. Los intervinientes, ya los presentamos, pero formalmente damos inicio a la presente audiencia. Rol D5 del año 2019, está caratulada como Roberto Salinas Cortés y otros con Sociedad Contractual Minera, Compañía Minera Maricunga. Por la demandante, los abogados comparecientes son el abogado Nancy Yáñez y el abogado Jaime Madariaga, y por la demandada, el abogado don Juan José Izaguirre. La integración de la causa está conformada por la ministra de la Altísima Corte de Apelaciones, la señora Yanna Pavlich. Ministra, muchas gracias por siempre acompañarnos, ¿no es cierto?, a poder conformar tribunal. Estamos hace tiempo con vacante. El ministro en Ciencias titular, don Marcelo Hernández, y quien habla, el presidente del tribunal, ministro Mauricio Oviedo. Como ustedes ya saben, entre otras cosas, movidos y empujados por la condición de COVID, ¿cierto?, y la ley que se dictó al efecto sobre tramitación judicial, el tribunal decidió en esta oportunidad, para avanzar y explorar un acuerdo conciliatorio, dividir la audiencia de estilo en dos partes, la audiencia de conciliación o la fase de conciliación, y la audiencia de prueba que ha quedado pospuesta por un efecto legal, ¿cierto?, para cuando se levante el estado de excepción constitucional. En ese sentido, entonces, que el tribunal, visualizando que existe un espacio de conciliación, se ha propuesto y se propuso y elaboró bases de conciliación, que es justamente el objetivo de hoy día, poder exponérselas a ustedes, socializarlas también, no solamente entregárselas, sino que también vamos a dar lectura de esas bases. No son tan extensas, de manera que en una primera lectura, en una primera escucha en realidad, ustedes puedan aprovechar la instancia de hacer las preguntas preliminares, ¿cierto?, que le merezcan en esta primera aproximación. Las bases de conciliación fueron elaboradas, ¿cierto?, por un equipo multidisciplinario del tribunal, ¿cierto?, encabezado en este caso por el ministro Marcelo Hernández, a quien también agradezco formalmente encabezar ese equipo de una materia tan específica. Dicho lo anterior, vamos a dejar la palabra al señor relator, que nos va a hacer una pequeña relación de la controversia, y quien luego dará lectura del documento preparado como exploratorio de conciliación. Don Álvaro Funes tiene la palabra. Muchas gracias, ministro presidente. Antes de iniciar la relación, señalar a los abogados que en estos momentos ya se les ha despachado vía correo electrónico el mismo documento de bases de conciliación, para que ustedes también lo tengan en sus casillas electrónicas, sin perjuicio de la lectura que se vaya a dar a conocer en unos momentos más. Bien, dando inicio a la relación, con fecha 25 de diciembre de 2019, don Roberto Salinas Cortés, la comunidad indígena Coya del río Jorquera y sus afluentes, y don Manuel Órdenes Díaz, deducen demanda de reparación de daño ambiental en contra de la Sociedad Contractual Minera Compañía Minera Maricunga, en adelante la compañía Minera Maricunga o la demandada, de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho que se exponen a continuación. Señalan los demandantes que la compañía es titular del proyecto minero Refugio, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, región de Atacama. Dicho proyecto contempla, entre otras obras, la instalación de 2 estanques de combustible para petróleo y benzina, cada uno con una capacidad de 15 metros cúbicos, con la finalidad de abastecer a los vehículos que lo necesiten. Señala la demandante que en el mes de mayo del año 2017 se produjo un derrame de petróleo en el sector Rancho del Gallo, en el área de los generadores del campamento de la faena minera, por una cantidad de 14.300 litros. El combustible escurrió aproximadamente 20 kilómetros por tierra, aguas superficiales y aguas subterráneas hasta llegar al estero del Carrizo, Quebrada de Paredones y Rancho de Paredones, afectando y contaminando las aguas superficiales y subterráneas y el suelo. Además, se intervinieron vegas y bofedales, provocando daño en el ecosistema, tanto por la contaminación directa del petróleo como por los movimientos de tierra que se hicieron en el sector. Sostienen que la demandada ejecutó su proyecto de explotación minera
al margen de la legalidad ambiental y sectorial vigente. De acuerdo con lo resuelto por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la empresa operaba el estanque de combustible en contravención a lo que establecía el Decreto Supremo número 160 de 2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y como consecuencia de lo anterior, fue sancionada al pago de una multa millonaria. En relación a la legislación ambiental infringida, sostiene la actora, se cometieron infracciones a diversas resoluciones de calificación ambiental que regulaban el proyecto, a saber, la RCA número 2 del año 1994, la RCA número 97 del año 2003, la RCA 32 del año 2000, la RCA número 4 del 2004, dictadas todas por la Comisión Regional de Medio Ambiente de la región de Atacama. En efecto, señala la actora, la empresa no ejecutó las obligaciones esenciales que imponían las mencionadas RCA, a saber, llevar a efecto las operaciones de abastecimiento y descarga de combustible con todas las medidas de seguridad exigidas por la ley y también cumplir con toda la normativa aplicable a este tipo de instalaciones. Cumplir con toda la normativa vigente que le fueran aplicables, además de las de carácter ambiental, y que el proyecto minero no produzca ninguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en el artículo 11 de la Ley 19.300. En relación al daño ambiental causado, la actora sostiene que como consecuencia del derrame de petróleo se produjeron tres tipos de daños. Primero, daños a la naturaleza. Segundo, daños a los comuneros. Y tercero, daños a la comunidad indígena Coya. En relación a los daños a la naturaleza, se hace referencia al informe policial número 92 de fecha 25 de agosto de 2017, evacuado por la Policía de Investigaciones de Chile, que en la parte citada menciona la superación de parámetros normativos de pH en el punto P2 de la quebrada de Paredones, constatándose la presencia de hidrocarburos en el agua y en la orilla. Además, se constató la presencia de diésel en el perfil del suelo muestreado en la faja de limpieza de la quebrada Carrizo. En relación a los daños a los comuneros Manuel Órdenes y Roberto Salinas, se menciona la muerte de vacunos, caballos, ovejas y caprinos, como así también las malas condiciones de salud y problemas en la gestación de nuevas especies producto del derrame de hidrocarburos. Respecto de los daños a la comunidad indígena Coya, señala que se produjo la destrucción y contaminación de vegas y bofedales localizados en las tierras de propiedad de la comunidad. También se vieron afectados los circuitos de transhumancia, el turismo y sitios sagrados. En consecuencia, el impacto a la cosmovisión originaria y ancestral configura un daño moral y material especialmente significativo. Respecto de los presupuestos de la responsabilidad ambiental, la demandante señala lo siguiente. Respecto de la acción u omisión, sostiene que el daño ambiental ha sido el resultado de los hechos ya descritos al desarrollar su proyecto contraviniendo las RCA recién mencionadas. En relación a la culpa o dolo, sostiene que ha existido una manifiesta negligencia en el actuar de la demandada al haber contravenido obligaciones de cuidado expresamente establecidas en las resoluciones de calificación ambiental, configurándose una actuación culposa al existir una desviación respecto de un modelo de conducta o estándar. Por estos motivos, según la actora, se configura la presunción de culpabilidad prevista en el artículo 52 de la Ley 19.300 y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, circunstancia suficiente para configurar la presunción en comento. En lo que dice relación con el daño ambiental propiamente tal, sostiene la demandante que el daño ocasionado a la quebrada Carrizo y Paredones no solo involucra a las aguas superficiales y subterráneas o el suelo, sino que también a la flora del lugar, considerando que la presencia de petróleo en el suelo puede afectar la absorción de nutrientes de las plantas. Además, se hace referencia al fallecimiento de animales de propiedad de los miembros de la comunidad Coya a causa del hecho ilícito, y también de aquellas especies que sufrieron enfermedades de nutrición y problemas de gestación. Concluyen que los graves daños ocasionados por la demandada en el territorio ancestral del pueblo Coya
y los recursos naturales comprendidos en estos ponen en riesgo y o dañan gravemente su supervivencia física y cultural y la continuidad de su cultura, estilo de vida y cosmovisión. En cuanto a la significancia del daño ambiental, la demandante señala lo siguiente. Respecto de la extensión de la intervención, señala que se ha producido un escurrimiento de petróleo de aproximadamente 20 kilómetros, afectando el estero del Carrizo, Quebrada de Paredones y Rancho de Paredones. En relación a la afectación de un lugar objeto de especial protección ambiental, sostiene que se ha producido un daño ambiental en territorio de propiedad de una comunidad indígena reconocida por la Ley 19.253 y protegida por el convenio número 169 de la OIT. En cuanto a la calidad o valor de los recursos dañados, se acusa la afectación de aguas superficiales y subterráneas, vegetación, suelo, vegas y bofedales. Además, señala que se trata del asentamiento de una comunidad indígena protegida por la ley y el derecho internacional, poniendo en riesgo la vida y la salud de sus habitantes, así como la flora y fauna doméstica y silvestre de la zona. Acerca de la duración del daño, sostiene que, teniendo en consideración la particular naturaleza ecológica de las vegas y bofedales, el proceso de recuperación resulta complejo, largo y eventualmente incierto. En este sentido, el daño se mantendría en el tiempo, pudiendo configurarse un daño permanente. Lo mismo ocurriría respecto de la cultura y la cosmovisión de la comunidad. En cuanto a la capacidad y tiempo de regeneración, las vegas y bofedales tienen complejos e inciertos procesos de recuperación, pudiendo ser incluso imposible la regeneración. En cuanto a la cultura y tradiciones de los collas, evidentemente el daño resulta permanente y de difícil recuperación. Respecto de la relación de causalidad entre el daño y la conducta culpable o dañosa, de acuerdo al artículo 52 de la Ley 19.300, existiendo infracción normativa y daño ambiental, señala que será la demandada quien tendrá que probar que no existe relación entre su obrar y los daños ambientales ya descritos, ya que se presume legalmente la existencia de la relación causal entre el hecho culposo y los daños ambientales provocados. En efecto, sostiene la actora, si la empresa no hubiese cometido el siguiente ilícito: operar una instalación que no se encontraba declarada ante la SEC en contravención a lo dispuesto en el artículo 299 del Decreto Supremo número 160 de 2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, no habría ocurrido el derrame, pues la situación en la que se encontraba la instalación de combustible al momento del derrame era una en que legalmente no debía o no podía operar. Por tanto, si la empresa hubiera cumplido la ley, no habría podido operar la instalación y, por lo tanto, no habría existido el petróleo en dicho lugar y, en consecuencia, no podría haber ocurrido el derrame. Además, si la autoridad hubiera tenido conocimiento de su operación, le habría exigido cumplir con las exigencias que no cumplió. En consecuencia, sostiene la demandante, el daño ambiental que se ha ocasionado tiene como única causal basal la ejecución del proyecto minero por la demandada al margen de la legalidad vigente. Añade la actora que en el caso de autos se configura un nexo de causalidad individual o específico, esto es, que en una específica y concreta situación, un hecho particular ha sido causado por la ocurrencia de otro hecho específico y determinado. Un hecho específico ha causado que se produzca otro hecho específico. Peticiones concretas. La demandante solicita, primero, que se declare haberse producido el daño ambiental por culpa o dolo de la demandada. Segundo, condenar a la compañía como autora de daño ambiental y a repararlo materialmente mediante las obligaciones que detalla en su libelo, bajo el apercibimiento del artículo 1553 del Código Civil, debiendo al menos ser las siguientes. Primero, reparación y restauración del suelo, vegas y bofedales y sistemas hidrológicos de modo que se restablezca la calidad que tenían antes de ocurrido el derrame, o, no siendo ello posible, se restablezcan sus propiedades básicas. Segundo,
realización de investigaciones que permitan generar la información necesaria para la restauración integral del ecosistema afectado, estudios sobre los niveles de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, suelos, vegas y bofedales, y estudios sobre los efectos del derrame de hidrocarburos sobre el hábitat, las poblaciones de fauna terrestre y vegetación. Con dicha información se deben implementar medidas especiales de compensación para el resguardo de las especies afectadas como consecuencia de la pérdida de su hábitat. Asimismo, se deben establecer medidas de compensación para la restauración de humedales, vegas y bofedales, el mejoramiento del hábitat de la fauna afectada y planes de conservación de especies protegidas, guanaco, vicuña, chinchilla, puma, entre otros. Estos estudios y la implementación de los planes de restauración correspondientes deben ser realizados e implementados por expertos independientes, a costa de la demandada. Tercero, toda otra medida que este tribunal determine a fin de obtener la reparación del daño ambiental causado. Y por último, condenar a la demandada al pago de las costas del juicio. Respecto de la contestación de la demanda, con fecha 28 de mayo de 2020, Compañía Minera Maricunga contesta la demanda señalando lo siguiente. En relación al incidente, precisa que con fecha 20 de mayo de 2017, alrededor de las 8 horas, personal de la compañía tomó conocimiento de la fuga de combustible en el sector de generadores eléctricos del campamento Rancho del Gallo, específicamente en el circuito auxiliar de petróleo de dichas instalaciones. Como consecuencia de la revisión del área, se detectó la presencia de hidrocarburos tanto en el suelo circundante del sector de generadores como en la quebrada lateral sin nombre que conduce al estero Carrizo. Asimismo, se detectó presencia de hidrocarburos en una parte acotada del lecho del referido estero, el cual en ese momento se encontraba congelado. Dadas las características del sector de los generadores, cerrado con un cerco y cuyo acceso se permite solo abriendo una puerta con candado, es posible presumir una manipulación por parte de terceros, de lo que habría derivado la ocurrencia del incidente. Que inmediatamente tomado conocimiento del incidente, la empresa implementó las siguientes medidas de contingencia. Primero, la ejecución de un procedimiento de limpieza con absorción y bombeo. Segundo, la instalación de sistemas de mangas de absorción en sector aledaño al estero Carrizo. Tercero, la disposición de un camión extractor de soluciones para recoger el petróleo. Cuarto, la implementación de un sistema de diques de contención y monitoreos. Quinto, la construcción de una piscina de contención y un canal recolector. Sexto, la construcción de un desvío parcial de aguas. Séptimo, se procedió a notificar a las autoridades, Superintendencia de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, Dirección General de Agua y Superintendencia de Electricidad y Combustible. Octavo, se procedió con la comunicación inmediata a la comunidad. Y noveno, la contratación de terceros especialistas certificados para apoyo, revisión y ejecución de medidas adicionales para realizar actividades de recuperación de combustible. Señala la demandada que producto de las comunicaciones e interacciones sostenidas con la demandante, se trabajó conjuntamente en la elaboración de un plan de contingencia, con el objeto de gestionar en conjunto las actividades de control y limpieza. Es así como con fecha 31 de julio de 2017 se suscribió el documento denominado Acuerdo Marco Contingencia Compañía Minera Maricunga y Comunidad Indígena Coya del Río Jorquera y sus afluentes por derrame de hidrocarburos del sistema auxiliar del tanque de almacenamiento de petróleo diésel Campamento Rancho del Gallo. Añade que el objetivo de dicho instrumento fue el de permitir y fomentar la participación de la comunidad en la gestión del incidente y dar continuidad a la ejecución de las medidas de contención y recuperación. La demandante también hace referencia a la fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia de Medio Ambiente. Al respecto indica que en el mes de noviembre de 2017, la Superintendencia de Medio Ambiente, o SMA, emitió su informe de fiscalización ambiental, donde concluye que no existió mérito para formular cargos y descartó la existencia de indicios de daño ambiental. Respecto de esta última aseveración, se hace especial mención
a los componentes ambientales suelo y agua, flora y fauna. Refuerza lo anterior la circunstancia de que la SMA tampoco hizo uso de su facultad de solicitar medidas provisionales o medidas urgentes y transitorias. En consecuencia, señala la compañía, los resultados favorables de las acciones y monitoreos ejecutados han sido validados por las autoridades correspondientes, confirmando la inexistencia de afectación al sector. En relación a los elementos de existencia de la responsabilidad por daño ambiental, la compañía señala lo siguiente. Acerca de la inexistencia de un daño ambiental, la demandada señala, primero, la contención y limpieza desarrollada por Maricunga impidió la generación de daño ambiental y minimizó los efectos ambientales generados con motivo del incidente, los cuales además se acotaron a una extensión espacial reducida. Segundo, aquel sector que no fue limpiado se debió exclusivamente al impedimento que impuso unilateralmente la demandante para acceder al área controlada por la comunidad, a través de un cerco perimetral y clausurando los portones de ingreso a la quebrada. Esta situación, conjuntamente con la paralización de las actividades de mantención, limpieza y desmantelamiento de las instalaciones, fue comunicado a las autoridades competentes. Tercero, las campañas de monitoreo realizadas por Compañía Minera Maricunga confirmarían la inexistencia de daño ambiental. En este contexto se refiere particularmente a los monitoreos hídricos, flora, fauna y limnología. Sobre la falta de acreditación por la demandante respecto de la concurrencia del daño alegado. Primero, sobre el criterio de extensión del área afectada. La demandada indica que la distancia real desde el punto de origen del derrame al punto de la cascada es de 600 metros aproximadamente. En consecuencia, el área afectada por el derrame se acota únicamente al sector donde se generó y contuvo el derrame y en ningún caso pudo tener una extensión de 20 kilómetros. Segundo, respecto de la relevancia del lugar donde se habría verificado los impactos. Señala que no basta con que la afectación se haya producido en tierras de propiedad de la comunidad si no se produjo una alteración significativa de sus atributos. Añade que el incidente no implicó el desplazamiento de comunidades indígenas, ni la privación de su propiedad, ni la destrucción o alteración significativa de sus componentes ambientales, ni alteró significativamente la forma de vida ni cultura de la comunidad. Sostiene asimismo que la presencia más cercana de la comunidad se ubica a más de 11 kilómetros del lugar del incidente y que el incidente se verificó en una época en la que no se realizan actividades de transhumancia denominadas veranadas. En relación al criterio de la cantidad y valor de los recursos dañados, indica la demandada que debe descartarse tal afectación a la salud de las personas al no existir evidencia que la sustente. Lo mismo respecto de la flora y la fauna. Acerca de la duración del daño y su capacidad de regeneración, señala que la actora no aporta mayores antecedentes acerca de la duración del daño. En relación a la capacidad de regeneración, distingue la compañía entre la supuesta afectación de vegas y bofedales y la supuesta afectación a los circuitos de transhumancia y sitios sagrados. Respecto de las vegas y bofedales, sostiene que al haberse descartado la afectación por medio de monitoreos hídricos, de flora y de fauna, resulta inoficioso detenerse en la remediación de las mismas. Sobre el daño a los circuitos de transhumancia y sitios sagrados, precisa que, además de haber sido descartados todos los efectos sobre el agua, la flora y la fauna, la primera comunidad se encuentra al menos a 11 kilómetros aguas abajo del lugar del derrame y que el incidente ocurrió en una época del año en que los crianceros no realizan verenadas. Tampoco se indica por la actora la ubicación de aquellos sitios sagrados afectados por el incidente. En cuanto a la dificultad de recuperar el impacto en la cultura y tradiciones collas y su permanencia en el tiempo, se reprocha por parte de la demandada la falta de contenido de la alegación. Sostiene también que parte de los daños ambientales alegados corresponden a perjuicios de naturaleza civil y, por tanto,
se encuentran fuera del objeto del presente juicio. En este capítulo, la compañía hace referencia a los daños civiles que había sufrido la comunidad indígena y los cuales no pueden ser alegados en una demanda de declaración de daño ambiental. Dichos daños corresponden a perjuicios sobre bienes patrimoniales y no a daños al medio ambiente. Específicamente se refieren a las muertes, enfermedades y desnutrición en el ganado y afectación en la producción de queso. Inexistencia de una acción u omisión por parte de Minera Maricunga. La demandante sostendría que el daño habría sido el resultado de desarrollar el proyecto contraviniendo la legalidad vigente, sin indicar en concreto cuál fue el acto u omisión atribuible a la compañía. Añade que ni las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos ni los grupos de generadores sufrieron ningún tipo de falla mecánica o accidente. Señala la demandada que, dadas las características del sector de generadores, es posible presumir la manipulación por parte de terceros de las instalaciones, lo que derivó en la ocurrencia del incidente. Falta de acreditación de culpa o dolo. Señala la improcedencia de la aplicación de la presunción de responsabilidad establecida en el artículo 52 de la Ley 19.300, ya que, para que opere la presunción, debe existir una infracción a ciertas normas legales o reglamentarias. En este sentido, la demandante omitiría indicar cuál es la infracción que Maricunga habría cometido en contra de las RSA. Señala también la demandada que, para que proceda la presunción de culpabilidad, debe existir una infracción declarada por el órgano competente, en este caso de la Superintendencia de Medio Ambiente, lo que no ocurrió. Por lo tanto, la demandante deberá acreditar los presupuestos de responsabilidad que pretendió subsumir en la referida presunción. Inexistencia de causalidad entre la acción u omisión imputada y el daño ambiental alegado. Señala la compañía que, a la luz de la teoría de la causa adecuada o causa eficiente, el cumplir o no con la normativa sectorial infraccionada en nada repercute en la generación del daño alegado. Es decir, aun cuando la demandada hubiese estado en pleno cumplimiento de las normas sectoriales de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, igualmente no se hubiese podido evitar el derrame, dado que éste se verificó presumiblemente por la manipulación de un tercero. Además, añade que la presunción de culpa no es comprensiva de la causalidad en materia de daño ambiental, la cual debe ser probada. Finalmente, la compañía refiere que las infracciones identificadas por la SEC no guardan ninguna relación de causalidad con el daño alegado. Prueba de lo anterior es que las infracciones referidas fueron calificadas como leves por la SEC. De haberse considerado que las infracciones fueron las causantes de un derrame de hidrocarburos, las infracciones deberían haber sido calificadas como graves en virtud de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 18.410, por la concurrencia de la causal asociada a la generación de peligro para la seguridad o salud de las personas. Respecto a la falta de verificación diaria de los volúmenes de combustible, indica que el derrame fue identificado solo unas horas después de su ocurrencia, por lo que la falta de registro del nivel de combustible almacenado no guarda ninguna relación con el derrame ni con la magnitud de este, ya que de haber existido dicha medición no se habría evitado el incidente. Finalmente, como peticiones concretas de la demandada, solicita el rechazo de la acción interpuesta en contra de la compañía con expresa condena en costas. Es todo cuanto puedo señalar. Bueno, habiendo entonces espacio para lo que se buscaba en esta audiencia y las partes conversaran, no sé, ministra Pavlik, tenemos que preguntarle también su disposición también por su abultada agenda. ¿Qué sugiere usted como, en su dilatada experiencia también, como espacio para que las partes conversen? ¿Cuánto? ¿30 días, 60 días? Y también su disposición para poder volver a reunirnos. Creo que son las mismas partes las que deberían aquí decirnos qué es lo que piensan del tiempo que necesitan como para volver a reunirnos, porque son ellos los que tienen que iniciar los trabajos. Primero. Y segundo,
disponibilidad, usted sabe que para venir al Tribunal Ambiental siempre. Muchas gracias, ministra, así es, siempre su buena disposición. Bueno, entonces, a fin de dejar enseguida en el acta de audiencia, perdón, fijada una fecha y no que queda resuelto el tribunal, como señala la ministra Pavlik, se invita a que las partes sugieran una fecha no tentativa, concreta, de manera de dejar enseguida fijado ya una audiencia de continuación de audiencia de conciliación. Se les concede la palabra, señor Izaguirre, señor Yáñez, o quieren unos minutos para conversar internamente y hacemos un receso. Yo no tengo problema, señor presidente, en fijar una fecha tentativa. No sé si, Nancy, ¿quieres tú proponer algo? La verdad que yo diría que lo primero, hay distintas etapas en el proceso, ¿no? Y como hay distintas etapas en el proceso, hay distintas urgencias, uno diría, ¿no? Lo primero que me surge es que, claro, siento que tenemos que avanzar en la conformación en definitiva de la mesa de conciliación, que es la que nos obliga en definitiva a ponernos de acuerdo sobre quién va a ser nuestro tercero independiente. Y tal vez ese va a ser el principal desafío que vamos a tener que enfrentar las partes. Entonces, tal vez en estricto rigor, lo primero que podríamos establecer es un plazo a efectos de responder en primer término, ¿no?, a ese desafío, ¿no? Es decir, mire, bueno, cómo constituimos la mesa y quién va a ser nuestro tercero independiente, de modo que, ahora, a lo mejor eso no requiere necesariamente una audiencia porque podríamos eventualmente notificarlo al tribunal y, por lo tanto, ocupar el tiempo del tribunal cuando ya tenemos mayores avances, ¿ah? Entonces, me empiezan a surgir esto un poco en la inminencia del tiempo. Lo otro que creo que es súper relevante es contar con este apoyo de los entes públicos, porque yo ahí también valoro lo que señala el tribunal, entiendo la preocupación del colega, pero por la naturaleza de este acuerdo, aplaudo que tengamos que reconfiguremos el comité técnico del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Es que en el fondo pensemos con la lógica, con el espíritu del legislador ambiental que dice, mire, usted tiene un equipo sectorial que es experto en estas materias y tiene un ente que es especialista en la fiscalización, ¿no? Y el tribunal los está poniendo a trabajar en conjunto. Y eso ya es un desafío que va en la línea de robustecer la institucionalidad. Entonces, entendiendo la preocupación, creo que nos enmarcamos en un camino virtuoso en esa línea, ¿no? Yo diría, entonces, tenemos esos dos desafíos son clave para que esto funcione bien, ¿no? Una buena mesa donde donde tengamos un tercero que nos guíe por el buen camino, en la medida en que sea un garante de imparcialidad para las partes y salvaguarde todos los intereses, y luego un Estado con el liderazgo del Tribunal Ambiental comprometido en apoyarnos como contraparte técnica. Entonces, esas dos tareas, hay una que corresponde al tribunal, que es tal vez articular los actores ambientales, y otra a nosotros, que es armar la mesa. Entonces, tal vez en esa línea podríamos tener una próxima reunión a esos efectos en un plazo de 30 días. Perfecto. No sé si Jaime quiere agregar algo, estás en silencio. Sí, el problema de no estar sentados juntos, pero sí. No sé, porque como tenemos buena fe aquí todos, y estoy seguro que esos 30 días van a correr, pero súper rápido. Yo probablemente Juan José va a decir lo mismo. Sí, ahora también pueden ser 30 días, lo podemos posponer. Sí, claro, hay que ver esto como algo que tiene flexibilidad.
Perfecto. Parece interesante ponerse como fecha porque también nos pone presión. Sí, es verdad. Igual, Entonces, en ese caso, pensando que se pueda posponer 30 días, me parece bien, porque si ponemos desde ya 60... Nos pone un marco temporal, nos sitúa a todos nos sirve situarnos con fechas, con plazos, con el reloj incluso diario. Perfecto. En ese sentido eso es bueno, entendiendo también que armar esta primera mesa quizá y coordinar a los actores quizá va a costar un poco, pero por lo menos nos ayuda a empujar al ejercicio. Independiente de eso, de que efectivamente en 30 días no logremos llegar con algo meridianamente masticado, pueden pedir, pueden pedir, ¿cierto?, los aplazamientos que correspondan, y si efectivamente en el tiempo intermedio también se dan cuenta de dificultades en que el tribunal pueda apoyar, también hacerlo presente por la vía formal y obviamente a través del ejercicio que se puede hacer con el relator, ¿cierto?, de buscar instancias de facilitación. Así que también tengan la tranquilidad de eso. Lo importante es que vayan construyendo. Ministro, por favor. Si me permite un paréntesis, presidente. Por favor. Sí. Invitar a las partes justamente a poner voluntad y celo en esto en términos de la temporalidad, por cuanto estamos a 15 de julio, un mes nos da 15 de agosto, y luego de ello ya se nos viene la primavera, y con la primavera se nos viene una serie de procesos ecológicos, ¿ya? No menores, en los cuales también las comunidades indígenas realizan ciertas actividades en preparación al verano. Entonces, yo ahí, con el respeto, ¿no es cierto?, que me merecen, invitarlos a acelerar un poquito los procesos, ¿ya? A los señores abogados, pensando también en este bien superior, ¿ya?, que es el medio ambiente, que son las actividades también de las comunidades y la propia actividad de la empresa también, ¿ya? Eso, presidente, gracias. Perfecto, entonces dejamos como fecha. Ministro presidente, ¿puedo hacer un comentario? Colega, por favor. Muchas gracias. A ver, yo tengo una dificultad práctica. En el fondo, mi cliente es extranjero y tengo que, obviamente, conversar esto, ¿no es cierto?, internamente, y eso implica ciertas dificultades prácticas, entre ellas traducciones, etcétera, etcétera. Y yo, obviamente, estoy completamente de acuerdo con la celeridad y conozco bien cómo opera allá en la cordillera estos temas, ¿no es cierto?, porque hoy día efectivamente estamos bajo nieve, en el fondo, pero después, efectivamente, una vez que empezamos a cambiar de estación, los procesos ecológicos van, ¿no es cierto?, van mutando y hay menor dificultad, ¿no es cierto?, también para acceder, así que lo tengo muy claro y estoy muy de acuerdo con el ministro Hernández. No, a ver, yo me parece bien los 30 días, sencillamente para ser muy claro, sé que va a ser corto para mi parte, porque yo creo que todavía hay muchos aspectos que van a generar cierta discusión, tanto internamente como con mi contraparte, en el fondo, más allá de la interrupción de la mesa de diálogo. Hay varias cosas que yo creo que van a requerir cierto esfuerzo de coordinación, ¿no es cierto?, y que en un mes claramente no va a ser posible, pero sí valoro, me parece buena tal vez la propuesta de hacerlo en un mes, pero con toda transparencia, sabiendo que probablemente en ese mes no vamos a poder resolver todos los temas. Aquí hemos planteado algunas, en el fondo, pero una vez que ya mastiquemos con mayor tranquilidad el documento, yo creo que nos van a salir otras, y yo al menos comprometo la voluntad de esta parte de acercarme a la contraparte y empezar a conversar algunos temas para que en la próxima reunión, al menos, los temas que nos pudieran estar o tuvieran estar pendientes más globales, los podamos conversar con ustedes, ¿no es cierto?, con toda transparencia y que nos guíen y nos ayuden a buscar la conciliación que este tribunal está proponiendo. Correcto, exactamente, don Juan José. Justamente el sentido, la utilidad de poner una fecha próxima, entendiendo efectivamente que los procesos de las grandes compañías no son tan rápidos como quisiéramos si estuviéramos acá en Chile, en la zona. Eso pero efectivamente tiene la virtud de poder sancionar en una próxima audiencia en 30 días. Lo que señala usted en orden a que
las dificultades que ustedes mismos vayan visualizando en el andar de este acuerdo, de esta exploración, ¿de acuerdo? Las podemos conversar acá, las podemos conversar. Lo que menos quisiera este tribunal es ser un tribunal ausente de este acuerdo conciliatorio en orden a que deje las bases y no, lleguen aquí nomás y si no hay acuerdo vamos a la prueba. No, este tribunal está en la voluntad de acompañar y como dije al principio, en lo posible, en el marco de las potestades de esta jurisdicción, colaborar, ¿cierto?, en lo posible, ya sea con el órgano del Estado, ¿cierto?, y desde el punto de vista, como dice el ministro Hernández, ¿cierto?, con el staff, ¿cierto?, multidisciplinario del tribunal, también colaborar también en destrabar algunas dudas que legítimamente puedan surgir en cada una de las partes. Entonces, la tranquilidad en ese sentido, vuelvo a expresarla, el tribunal quiere ser un acompañante en este proceso, ¿ya? Así que, aunque lleguen con pocos elementos al día 15 de agosto, lleguemos igual. Y ahí veremos cuánto vamos a avanzar, cuánto hemos avanzado y qué dificultades quedan por delante, de manera que entre todos podamos acabar. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya, no hay más intervenciones y dejamos entonces en el acta de la audiencia, enseguida, ministros, colegas, la fecha de la continuación de la audiencia, de esta audiencia de conciliación. Claro, el día 15 de agosto me parece aquí que es feriado. Sí, día feriado y día sábado, sí. Claro, ¿cierto? Entonces, tendría que ser el lunes o el lunes. O el viernes, puede ser. Ganemos tiempo. El 14. Sí. Ministra Pavlik. Sí, no tengo problema. En la tarde. Sí. Ya, perfecto. Señor relator, entonces tome nota para el efecto de que quede en el acta. El tribunal, ¿cierto?, llama a las partes a una continuación de la audiencia para el día 14 de agosto, a las 15 horas. Perfecto, ministro. Bien, pues, estaríamos entonces terminando. Ha sido realmente un agrado. A ustedes. Bueno, ahora don Álvaro en un ratito más seguramente va a enviar por correo el acta. No sé si don Álvaro usted ya conversó con los colegas a efecto de sacar la firma electrónica, simple. No sé si vieron esa parte, si no la ven. ¿Ah? De manera que el acta de la audiencia dejarla firmada hoy día mismo y poderla subir al expediente. Bien, pues, si no hay más consultas, nuevamente de mi parte, señor Madariaga, ¿quiere decir algo? Algo demasiado, casi abusando del tribunal, pero no, tenemos el correo del colega porque sí. o el mail, el teléfono. Está, Jaime, pero te lo doy. No, pero quédense ustedes acá en audiencia, en interno, no se salgan, cuando nos retiramos, ¿cierto? Por mi parte, nuevamente, un gusto haberlos conocido a todos, ¿cierto? Y nos vemos pronto. ¿Listo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense, que estén bien. Chao.